Mexicana no tenemos ese tipo de valoración. Ujú, Todo en materia penal es a través de manera libre y lógica, ujú. la lógica formal. Entonces, en lo del juzgado cívico es obvio que si pierde su fiabilidad, su credibilidad y su confianza, indudablemente que ya no puede ser utilizado para una valoración que fortifique la duda razonable ni la presunción de inocencia. Se destruye. Sí, pero yo Es lo un que diría, ¿no? rompecabezas que se No solo desmoronó. no solamente, pues, la prueba ya no vale, sino presentar una prueba que a sabiendas es falsa te perjudica todavía más, porque al final no es lo Así mismo es. claro, no es lo mismo decir que, oye, que no ha quedado la duda de por qué la prueba que ha pasado, a decirte el otro, es que eso está falsificado, no es mi firma, y yo no estaba, o yo no le he visto a este señor y yo no estaba ese día ahí. Entonces, claro, si tú presentas una prueba para justificarte y encima es falsa, no solo te perjudica, sino porque un inocente estaría falsificando pruebas precisamente para cubrirse, ¿no? Es decir, al final, o tienes o no tienes, pero tener pruebas falsas es casi más contraproducente y te hace ver más culpable, al menos. Sí, vamos a hacer una aclaración para la audiencia. La falsedad aquí en la República Mexicana solamente la puede declarar un órgano jurisdiccional. Ujú. Digamos que como un lenguaje coloquial, para que nos entendamos, sí te comprendí lo que me comentas. Pero para un juicio, lo que se determinó es que no tiene credibilidad, no tiene fiabilidad ni confianza. Digamos que es ese la valoración. Ya en cuanto a la falsedad, digamos que hacemos un paréntesis en ese momento, pero sí entiendo lo que me estás, comentando. Claro, Ahora, si es que la chica dice que no abordemos. reconoció ni su letra, que esa no era, dices, pues hombre, es que ya no es la firma es falsa. Por eso digo que otra cuestión es que luego se haya reconocido como tal en el juicio, pero al final la chica, motus propio, lo ha dejado entrever. Otra cosa es que luego se perite y que digan, pues sí, al final hay la prueba de falsedad o no, pero en este caso al final la historia es que ella ha dicho no es mi firma y no es mi letra. Por tanto, si es su firma y es la propia testigo la que lo comenta, para mí, fuera de todo lo que sea en un juicio, claro que creo que para todos, entenderíamos que es una firma falsa. Otra cuestión es que luego en el juicio tenga que quedar reflejado como tal, con un peritaje o con algo para que sea válido, ¿no? Pero bueno, entendemos. Sí, dar la información completa, Sí, debo sí, de sí, sí. ser, Preciso. ecuánime, pero sí te aclaro esa situación, ¿ok? Ahora, abordemos lo de el reporte del siniestro de Qualitas, ¿ok? En la audiencia, no lo dices tú ni lo digo yo, lo que te estoy exponiendo parte del papá de la víctima, Sí. y de ahí hacemos un análisis, y para lo cual te agradezco la invitación. En cuanto a lo de Cualitas, en la contradicción y en los contrainterrogatorios, más bien dicho, sí, en los contrainterrogatorios, al ser sujetos, dice el papá que la persona de Cualitas exhibió unos documentos que estaban rayados y que las fechas también, que le pusieron otras. Ujú. Entonces, el documento como tal, todos los documentos, como se reflejó según lo dijo el papá, esos documentos pierdan igual la fiabilidad, la confianza y la credibilidad. ¿Por qué? Porque todo documento manchado, roto, alterado, ya no surte los mismos efectos cuando no ha sido modificado. Es esa la situación. Esa circunstancia de valoración fue muy importante para la sentencia que se anuló. Eso es determinante. Por eso, ya tumbamos, toma en cuenta el tiempo que ocuparon para ofrecer la versión de los hechos. Toma el juzgado cívico en los términos que acabamos de comentar, según se desprende de la información que dijeron los papás de la víctima. Y también toma en cuenta ahorita lo de Cualitas, para empezar. Ahora, los dos manifestaron en contradicción que no estuvieron presentes y que no les constaba el lugar en el momento de los hechos, que se hicieron posteriormente sus dictámenes. Bueno, el del perito que lo hizo para el juzgado cívico y la ajustadora de Cualitas para la reclamación ante la aseguradora respectiva. Entonces, ya tenemos dos pruebas documentales que ya fueron anuladas y tenemos 2 testigos, porque aquí lo que vale más es lo que va a decir el testigo.
¿sí? Ujú, Aunque tú lleves un acta de nacimiento, tú le debes de interrogar al testigo qué dice el acta de nacimiento para que valga. Y se lo pasas a la contraparte para ver si tiene un sello de más, una fecha de menos, un ujú, rayón, o aquí le borraron y todo eso. ujú, Lo que vale es el testimonio de su viva voz a través del interrogatorio y contrainterrogatorio y los demás. Entonces, eso se obtuvo, dice el papá de la víctima, lo cual es muy importante que todos lo analicemos de manera objetiva. ¿Eso qué tiene que ver? O en cuanto al litigio mediático, que no lo es el litigio judicial, sí impacta bastante, pero como ellos no tienen un asesor jurídico que salga a dar una explicación, como la estamos abordando en este momento, y no tienen un ministerio público, entiendo que muchas veces la autoridad no puede hacerlo, pero sí tiene las herramientas. De hecho, uno de los principios del procedimiento penal es la publicidad. Lo establece el artículo 20 constitucional y también el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero deben de ocupar los mecanismos idóneos sin violar la presunción de inocencia. Eso sí se puede hacer. Tanto así que pasan la foto del probable responsable y le ponen un pegote aquí para que no se le vea su cara. ujú, Y ponen EUN, por ejemplo. ¿No? Entonces, esa situación impacta bastante en una valoración. Todos esos son circunstancias que a través de las máximas de la experiencia, la lógica, te van destruyendo como defensa tus pruebas científicas, pero no te lo dicen. ¿Y qué dice la audiencia? No, vamos a seguir construyendo inocentes, culpables. No se trata de eso. Lo que hace el litigio mediático, fulano no fue, ¿sí? Fue un sultano que no sabemos que existe por allá. Y vamos a llamar a declarar a los que probablemente, pero realmente te crean un fantasma, pero tienen un ámbito de un sesgo ante la sociedad. Así se da el litigio mediático, ujú, lo cual pues genera violencia. La gente en la nación mexicana estamos hartos de injusticia. El lema de un servidor es tiempo de justicia. Estamos hasta el copete de tanta sensación de violencia, corrupción, de todas estas cosas. Y ujú, luego no nos damos cuenta que nos manipulan y ejercemos violencia. ujú. Y respecto a los comentarios así que luego hacen a un servidor, ni uno hasta ahorita me ha hecho un comentario en relación con mis argumentos. Todos Es dicen, lo típico. de internet, lávense bien los ojos, y así comentarios, Sí, sí, tú eres, porque yo soy af español, no puedo saber de México, yo diciendo como si la justicia sí, la quisiéramos en México, en España, en Estados Unidos o en todas partes, ¿no? Al final, si alguien quiere que se le juzgue por lo que haya hecho, creo que eso es para todos, ¿no? Y al final yo quiero que a los amigos mexicanos les vaya bien, porque además mi 80% del público es mexicano, como lógicamente quiero que a la gente de mi alrededor o a la gente de otros países les vaya bien. Y es lo que decía, incluso leyes que sean en otros países, como por ejemplo los países árabes que tienen que a una persona infiel se le puede apedrear, pues seguiremos levantando la voz de que nos parecerá una barbaridad, ¿no? Aunque allí sea legal, ¿no? Entonces, por eso digo que no solamente es cuestión de esto, sino que no cuestión de que también nos adaptamos, estamos en un mundo global, ahora tenemos internet, todo el mundo habla directamente de lo que pasa en el resto del mundo, pero es agarrarse a cualquier cosa para intentar desmeritarte cuando lo que no tiene nada que decir es de lo que hablas, de lo que muestras, de lo que realmente cometen en sus incorrecciones o incluso contradicciones, porque la verdad es que Rauda se estuvo contradiciendo mucho, diciendo que no había pruebas, luego diciendo que había dos testigos que eran la prueba principal y digo, entonces ¿son pruebas o no son pruebas? Porque la cuestión es esa, es decir, entonces hay pruebas para que lo tengamos claro también, ¿se puede juzgar a alguien sin pruebas científicas? Es decir, sin ADN, sin pelos, sin cosas así, en cualquier parte del mundo ya. Porque yo sé la respuesta, pero creo que hace falta decirla en alto. ¿Se puede juzgar a alguien sin ninguna prueba que sea de tipo científico en cuanto a un pelo, un ADN o algo, y aún así construir una historia que demuestre que esa persona, fuera de toda duda, ha sido precisamente el asesino o esto es corrupción? no, sí, 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 imaginemos, ¿no? Imaginemos, ¿no? Cuando a alguien le priva de la vida con un arma, entonces si no aparece el arma, ¿no lo voy a sentenciar?
Les comentaba en un principio, tiene que haber lo que debemos destruir como abogados, en el punto en donde nos encontremos, como Ministerio Público, como asesor jurídico, como defensa, debemos de destruir el nexo causal, pero con investigaciones, las científicas y las testimoniales, es que no es que sean científicas. Las científicas y las testimoniales y todas las demás, porque hay una libertad probatoria, deben de ser con pruebas fiables, unívocas, confiables. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Entonces, no es lo mismo decir, te voy a juzgar con pruebas científicas, pero todavía falta que esas pruebas sean fiables, creíbles y Ujú, todavía unívocas, que converjan. Esos son circunstancias distintas. ujú. Ahora, comentábamos hace un rato que tenemos una lógica indiciaria. ¿Cuál es esta situación? Mire, yo no lo puse, ni lo digo yo. También el análisis que estamos haciendo obedece a las manifestaciones de la víctima. Pero, ¿cuál es la situación? Tenemos los parámetros que la misma Corte pone como herramientas o les pone al órgano jurisdiccional de valoración. Uno es un delito en donde se ve inmiscuido una mujer que la privaron de la vida. ¿Sí? ¿Cuál es la otra circunstancia que debe de analizar? ¿Por qué adquiere relevancia la prueba indiciaria o la lógica indiciaria? Porque es un delito de realización oculta. Imagínese la audiencia. Las personas regularmente en este tipo de delitos que aprovechan ocultarse para cometer el delito. Entonces, y para destruir, explicaba en un principio, que tienen, los perpetradores tienen, o los probables delincuentes, cuando tienen el dominio del hecho, tienen tanto el dominio que destruyen indicios, vestigios, pruebas, en pocas palabras, para que la audiencia me entienda, porque tienen el dominio de ese hecho. Eso demuestra más el dolo, pero no entremos al análisis del dolo, porque ahorita estamos citando una valoración, pero no estamos aún haciendo la justificación de la convicción de culpabilidad en relación con la calificación del delito. Vamos a hacer una situación. Y las personas que se llevan al monte donde no hay nadie, donde el perpetrador o el delincuente ocupa los medios y se allega a ellos, derivado del dominio del hecho, para no dejar, para que sea el crimen perfecto. No lo digo que sea en este caso, estamos hablando en lo general. Ujú. Aclaro, esta información la tiene que tener la gente. Al ser, dice la Corte, al ser un delito de realización oculta, la prueba indiciaria viene a ser determinante. Por ser explícito, porque debo de explicar más, pero la audiencia se me va a desesperar. Porque luego dicen doy vueltas y eso. No, es que es el afán de explicarles de manera sencilla. Si agarro lo técnico, no me van a entender. Y el problema es que a veces los que sabéis muchos, para vosotros lo que es sencillo, para nosotros todavía sigue siendo bastante complicado. Así que cuando ya estás dentro del mundillo y tienes que hablar con otros y saben de la terminología básica, pues para vosotros es la parte fácil, pero para nosotros a veces se nos complica. Hay otra parte directamente que ellos, creo que es la que más insistió en este directo Raudat, sobre todo, que creo que es importante decir si esto es cierto o no. La cuestión es, si la audiencia no es pública, no hay justicia y por tanto los jueces están ocultando algo? ¿Es obligatorio que, que en este caso tenga que ser pública o es una decisión que los jueces tienen excepciones que aplicar, según he visto yo, por la ley? Y en este caso pueden aplicarlas dándole una justificación a él y si no le parece, pues ya que reclame lo que quiera, que para eso se graba el juicio. Pero la cuestión es que estaría entrando dentro de la norma que este juicio tal o eso implicaría que si no son públicos, en México no hay justicia. Bueno, te lo voy a contestar desde un punto de vista constitucional. Los tribunales especiales están prohibidos. Se debe de sujetar conforme a las reglas y parámetros del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero vamos a llamar, porque ya sé por dónde va, al principio de publicidad, que lo observa la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo habla de que pueden ser públicas
que pueden entrar los medios de comunicación, no pueden grabar, y para eso, por eso se entiende la publicidad. No que el tribunal esté sentado en una plaza pública o que abran las puertas del tribunal y toda la gente esté mirando, no, porque el que tiene la dirección de la audiencia y la seguridad dentro de las audiencias es el órgano jurisdiccional, juez. Entonces, cuando se ve afectado, no puedo llegar con mis pancartas a audiencia y decir, fulano de tal, esto, o justicia para fulano de tal. No, eso está, no lo contempla ni el Código Nacional y altera el orden. Cuando el juez percibe inseguridad o que se puede alterar el orden para el desahogo y la tranquilidad de los testigos, puede ser a puerta cerrada. Eso dice la ley. Ya la información que están dando es otra cosa. Eso no pertenece al procedimiento ni tampoco a un sano juicio. Ujú. Entonces, imagínense, que estén sentados los 3 jueces y que le abran las puertas como si fuera plaza pública, pues indudablemente la presión la va a tener quien lleve a su porra más grande, como ahorita saliéndome del tema, en el partido de Ecuador-México. Ujú. Pues es obvio que había más público que le iba a México que de los de Ecuador por las condiciones que hay. Es Ujú. una circunstancia, una metáfora que te puedo aplicar para las audiencias. El que debe de vigilar por la seguridad y porque el desarrollo de la audiencia sea el, es el juez. El hecho que yo salga a decir que las audiencias sean públicas, sí, el código establece que la audiencia va a ser pública, pero nada más porque van a entrar los medios de comunicación. Pueden entrar otras personas, pero tiene que ver mucho el delito. Son a puertas cerradas cuando se le perjudica, en este caso, a los que reciben indirectamente la lesión que obtuvieron, la parte ofendida. Ujú. ¿Sí? Cuando en el desahogo de la audiencia pueda influir a alguien, o cuando se traten de la edad de los que no tienen la mayoría de edad, para no Ujú. meternos en problemas, Sí, sí. ¿ok? Cuando son delitos, donde no es un acto consensuado, una relación íntima, por no llamar Sí, sí. exactamente al delito. Y los demás, cuando te llevan unas personas y le hablan a tu familia que te den dinero Ujú. porque si no lo sueltas, ese es otro delito. Entonces, todos estos delitos, digámoslo entre comillas, que son de suma violencia, el órgano jurisdiccional, bajo la dirección y la sociedad, los embiste de autoridad. Por eso son autoridad, ellos van a representar no nada más a la parte defensora, ni al Ministerio Público, ni al asesor jurídico. Están representando a la sociedad. Los hemos embestido de autoridad para que ellos hagan lo que tienen que hacer, no lo que diga el litigio mediático. Eso es el Sí, sí. humilde y sencillo criterio de un servidor. Y Ahora, y abordemos luego, unas espera, pero circunstancias. te amplío también con esta otra pregunta sobre los jueces que él también dijo, que al parecer los juicios ahora se tienen que hacer, en vez de, como él decía, separados, que le iban poniendo cada una semana, y hemos hablado antes que en teoría la ley dice 11 días, pero él decía que si no se hacen lunes, martes, miércoles, jueves, todos seguiditos, y descansamos el fin de semana, entonces estaría yendo también en contra de su cliente y que por eso se puso como se puso en la sala. Y que en tanto no es amenazar, sino es decirles que si no harían lo correcto, él podría lógicamente ir a por ellos, incluso después de que acabara el juicio, lo dijo en la entrevista, que entonces les todas partes. A ver, ya no es simplemente auditarles, que eso lo puedes hacer y no tienes que estar avisando a nadie. Pero yo sí que he leído que un juez puede llegar a sentirse presionado y con una soga al cuello directamente, si hay, por lo que tengo entendido, una mínima animadversión en cuanto a las formas o en cuanto al este. Hay algunos abogados que me dicen, bueno, a mí me han llevado esposado de todo y el juicio se ha celebrado perfectamente y no ha pasado nada. Pero luego hay otros que me dicen, no, es que el problema está en que si se detecta un mínimo de imparcialidad porque el juez tiene algo en contra del abogado después de cómo le ha tratado o cómo le ha hablado, entonces se puede volver a tener que repetir todo el juicio porque cuando lo revisen digan, sí, es que aquí había roces, independientemente de que haya auditoría o no, porque si hay auditoría ni se puede. En este caso, solamente sin llegar a la auditoría, dicen, como ya había roces, esto sí se puede entender que ha podido no ser imparcial y hay que repetirlo. Entonces,
¿Cómo de probable es eso? ¿Realmente es solamente la pasión del directo en un juzgado? Tú que estás dentro y sabes directamente cómo funcionan estas cosas, ¿cómo es para que sea realmente, para que ellos se hayan tenido que excusar? ¿Es porque realmente han pillado a la primera de cambio para decir, mira, yo paso de esto? ¿O realmente es porque tenían suficiente carga como para decir, mira, yo que venga otro, que tenga mejor agenda y que le guste este abogado, ¿sabes? Bueno, digamos que la versión que ellos proponen o digamos depresión, pues obedece a su perspectiva. Ujú, Hace ratito comentaban lo que dice la ley. Ahora, el director de la audiencia, quien dirige de la audiencia, pues son los jueces. Si ellos en determinado momento no ven las condiciones, no hay condiciones de seguridad o que esté presente los testigos, ellos, al tenor del artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden establecer el calendario del desfile probatorio. ujú, ¿Ok? Entonces ellos pueden decir tal día y tal día. Sí debe de haber un descanso. Eso indudablemente, porque pues sería irracional ujú, pensar que se la van a aventar de corridito, por decirlo así. ujú, Pero todo es de acuerdo a las circunstancias de día de la audiencia. Yo te puedo decir lo que dice el código, pero ujú, las circunstancias que se den en el día de la audiencia, pues tienen consecuencias. Y esa consecuencia va que en lo que le vuelven a señalar otra audiencia por las circunstancias o por las necesidades que él expuso en ese momento, pues ¿qué dijo el juez? No, pues yo veo afectada mi seguridad, me excuso y ahí nos vemos, que le señalen a otro juez, a ver qué tiempo. No, pues 2, 3 meses. ujú, Entonces, pues eso en mi manera de ver las cosas, considero que puede ser en perjuicio del mismo imputado, sobre todo si tienes una prueba irrefutable que ya te urge que se desahogue para obtener la libertad de tu representado. ujú. Utilicemos la razón suficiente, ¿verdad? Entonces, en esa situación está. Y antes de que perdamos el hilo, vamos a concluir, bueno, vamos a continuar, ¿te parece? Con los condones, con las cámaras. Ajá, vale, Y sí. ya abordamos de los testimonios. Escuché y vi que ellos hablaban de que había un condón como con fluidos seminales de 3 personas, Sí, sí, en el mismo ¿ok? encima, que yo pensé, al principio pensaba que eran varios, pero luego me dicen que es en el mismo todos. Que en el mismo todo, que bueno, cada quien es libre de Ya su digo, pero es libertad, que ¿no? no Pero sé ni ya no cómo hacer eso, sabemos. ni se ha reutilizado o el agua lo ha llevado Ah, hasta todos, se han quedado dentro, no sé cómo ha pasado eso, pero es terrible. entonces, digamos que el argumento es, como no es un fluido de mi cliente, no, él no es el responsable. Digamos que es la falacia falsa, Ujú, por ser redundante. ¿Por qué? Porque lo que no se dijo completo es de que no hay fluidos del imputado, pero tampoco hay fluidos de la víctima. ujú, Entonces, esa prueba, bajo el principio de identidad de la lógica formal, pues obviamente que no tiene contexto, no tiene identidad con el hecho, porque bajo las máximas de la experiencia es un hecho notorio por todos nosotros que en los hoteles y moteles, pero más en los moteles, pues uno va a convivir con ese tipo de circunstancias y muchas veces los que hacen el aseo, que lo he visto en otros asuntos, ujú. pues no hacen el aseo bien, ¿no? Sí, sí, ya lo he dicho yo, Ahora, si pasáramos con la luz eh, ultravioleta de estas nos asustaríamos todos. eso es lo que tiene que saber la audiencia, la información completa. ¿La verdad es completa o no es verdad? Ahora, abordemos lo de las cámaras, que no hay cámaras. Ujú, Ok, te la compro. No, digamos que se le puede decir que hay una técnica de defensa en donde tú atomizas la prueba. Las pruebas científicas las separas de los testimonios para que no se puedan, ante el nexo lógico, concatenar. Lo que intenta es destruir. Pero eso el juez ya lo sabe. ujú, Yo no soy juez y lo sé. Ahora, ¿qué pasa? No hay cama, lo que no se dice, ¿qué es lo que no se dice? Bajo el principio de identidad. No hay cámaras en el hotel, pero tampoco hay cámaras del juzgado cívico. sí, sí, ¿Te es lo que les imaginas una decía. cámara?
Es como me decían el otro día lo de en el las cámaras juzgado del cívico. C4 o C5 del hotel, y yo digo, ¿y de todo el recorrido que hizo de las llantas? ¿Dónde están las cámaras que han pedido? Las han pedido. Porque que yo sepa, ellos pueden pedir esas cámaras también para atestiguar que estuvo haciendo ese recorrido o no pueden. No, sí, pero si lo hubiesen hecho con la prontitud la defensa, si de haber sido cierta esta situación, la hubiesen pedido al C4, al C5, Ujú, ¿ok? Entonces, si la defensa hubiese sido más rápida, pero vaya, yo entiendo las circunstancias. Digamos que es una sencilla opinión. Entre más me apure, pues yo ya sé como defensa que tengo que investigar. Debo de presentar un escrito a la Secretaría de Seguridad Pública o Ciudadana para que me guarden los registros de esas cámaras y yo construya, no invente, construya la defensa de la versión que me está diciendo mi cliente. Pero si tú quieres unas cámaras después de 1 año y medio o 1 año y 7 meses, pues es obvio que el mismo sistema de memoria que tiene la Secretaría de Seguridad, pues lo que no es trascendente en unos determinado tiempo, pues no hay memoria suficiente que tengan. Ahora, otra situación. Digamos que no es pedir mucho lo del C5 o las cámaras, porque ahí debe de haber prontitud, no porque haya corrupción, sino también debe de haber oportunidad en el pedimento, en donde el defensor o el asesor jurídico o el Ministerio Público pida esa información, porque el Ministerio Público también tuvo la obligación, si hubiese tenido la versión, pero no lo sabía, ¿cómo lo va a hacer si no lo sabe? Del recorrido. Y porque el artículo 2, así como en la Constitución, en los principios generales, en el apartado A, dice que tiene la obligación no, el 21 constitucional dice que tiene la obligación del esclarecimiento de los hechos. El artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ujú, Bajo ese mandato constitucional y en el código, tenía la obligación de investigar si la defensa o el inculpado manifiesta que él estuvo en determinado lugar. Yo soy Ministerio Público y yo veo los hechos como está ahorita, pero viene el imputado y en sede ministerial me dice que le pasó esto. Pues, a ver, hazte el oficio para el C5 para, primero que nada, no destruyan las grabaciones de este recorrido, para que mediante oficio, a lo mejor solicitado por la defensa, se conservara esa información. Pero ujú, es obvio, ya no se pudo. Pensando de buena fe, ¿ok? Ahora, o bajo la sana crítica. Ahora, por eso la cámara que aparece en el domicilio del imputado es a la 1:15 a 1:30, ¿ok? No demuestra nada. Demuestre que estuvo en otro lugar de los hechos, ujú. a la 1:30. Bueno, en otro lugar, no en el de los hechos. Falta de ubicuidad no se puede determinar con un video donde él estuvo en modo, tiempo, lugar en otro lado, a otra hora, Ujú. porque el hecho ocurrió en otro lado, que concuerda con el cronototana,